La oración es mucho más que palabras recitadas en momentos de necesidad o gratitud, es el pilar fundamental que sostiene la vida cristiana. En este video, exploraremos cómo la oración se convierte en el medio vital para comunicarnos con Dios, cómo fortalece nuestra fe y cómo ha sido la clave para muchos a lo largo de la historia bíblica y en la vida moderna. Si alguna vez te has preguntado por qué orar y cómo puede impactar tu vida, este es el momento perfecto para descubrirlo. Acompáñame en este viaje espiritual que podría transformar tu perspectiva y fortalecer tu relación con Dios. La oración es, ante todo, el acto de comunicarse con Dios. En un mundo lleno de distracciones y obligaciones, la oración ofrece un santuario donde podemos conectar con nuestro Creador de manera personal y profunda. Este proceso de comunicación no solo implica hablar, sino también escuchar. La oración es una conversación bidireccional donde abrimos nuestro corazón a Dios y recibimos su guía, consuelo y sabiduría. Desde los albores del cristianismo, la oración ha sido fundamental para la vida de los creyentes. Jesús mismo dedicó tiempo significativo a la oración, ofreciendo un modelo a seguir para sus seguidores. En Mateo 6, 9 al 13, encontramos la oración del Padre Nuestro, una guía clara sobre cómo orar y qué elementos incluir en nuestras oraciones. Este modelo no solo nos muestra qué decir, sino también cómo acercarnos a Dios con reverencia y confianza. Cuando oramos, reconocemos la soberanía de Dios y nuestra dependencia de Él. Este acto de humildad nos ayuda a mantener nuestra perspectiva correcta, recordándonos que no estamos solos y que nuestras vidas están bajo el cuidado de un Dios amoroso y poderoso. La oración es el medio a través del cual expresamos nuestras alabanzas, confesamos nuestros pecados, agradecemos por sus bendiciones y presentamos nuestras peticiones. La comunicación con Dios a través de la oración también nos ofrece una paz que trasciende el entendimiento humano. Filipenses 4, 6 al 7 nos exhorta a no estar ansiosos por nada, sino en toda situación, mediante oración y súplica, con acción de gracias, presentar nuestras peticiones a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. Esta promesa es un recordatorio poderoso de que, a través de la oración, podemos encontrar calma y tranquilidad en medio de las tormentas de la vida. Además de encontrar paz, la oración nos ayuda a discernir la voluntad de Dios para nuestras vidas. A través de la oración, buscamos su dirección y propósito, especialmente en momentos de decisiones importantes. Santiago 1:5 nos anima diciendo que si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da a todos sin reproche, y le será dada. Este versículo subraya que Dios está dispuesto a guiarnos si acudimos a Él en oración. Otro aspecto crucial de la oración es la transformación que ocurre dentro de nosotros. A medida que oramos regularmente, nuestras prioridades comienzan a alinearse más con las de Dios. Nuestro carácter se moldea, nuestros deseos se purifican y nuestra fe se fortalece. La oración nos convierte en personas más compasivas, más pacientes y más llenas de amor, reflejando más plenamente la imagen de Cristo. La oración también tiene el poder de unirnos con otros creyentes. Cuando oramos juntos, ya sea en pequeños grupos o como congregación, compartimos nuestras cargas y celebramos nuestras bendiciones. Este acto de unidad crea un sentido profundo de comunidad y apoyo mutuo, recordándonos que somos parte de un cuerpo mayor, la Iglesia de Cristo. La oración como comunicación con Dios es esencial para nuestra vida espiritual. Es el medio a través del cual expresamos nuestro amor, gratitud y dependencia de Él, mientras recibimos su paz, guía y transformación. La oración nos conecta con el corazón de Dios, nos fortalece en nuestra fe y nos une con otros creyentes en una comunión profunda y significativa.
En los siguientes segmentos de este video, profundizaremos aún más en cómo la oración impacta diferentes aspectos de nuestra vida cristiana. El crecimiento espiritual es una búsqueda constante para los cristianos, y la oración juega un papel fundamental en este proceso. A través de la oración, no solo nos acercamos a Dios, sino que también permitimos que Él trabaje en nosotros, moldeándonos y transformándonos en la imagen de Cristo. Este crecimiento no es instantáneo, sino un viaje continuo que se profundiza con la práctica regular y ferviente de la oración. Uno de los principales efectos de la oración en el crecimiento espiritual es el desarrollo de una relación más íntima con Dios. Así como cualquier relación humana prospera con la comunicación regular, nuestra relación con Dios se fortalece a medida que dedicamos tiempo a hablar y escuchar a Él. En Juan 15:4, Jesús nos insta a permanecer en Él, ya que sólo así podremos llevar mucho fruto. Esta permanencia implica una vida de oración constante, donde nuestra conexión con Dios se convierte en una fuente inagotable de fortaleza y dirección. La oración también actúa como un espejo espiritual. Al presentarnos ante Dios, nos vemos a nosotros mismos más claramente a través de su luz. Esto puede llevarnos a una mayor autoconciencia y a una comprensión más profunda de nuestras fallas y áreas de crecimiento. A través de la confesión y el arrepentimiento en la oración, experimentamos la gracia y el perdón de Dios, lo cual es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Juan 1:9 nos asegura que, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Además, la oración nos proporciona sabiduría y discernimiento, herramientas cruciales para nuestro crecimiento espiritual. Santiago 1:5 nuevamente nos recuerda que Dios da sabiduría generosamente a todos los que la piden. En un mundo lleno de voces y opiniones conflictivas, la oración nos ayuda a discernir la verdad y a tomar decisiones que honran a Dios. Al buscar su guía en la oración, permitimos que su Espíritu Santo nos ilumine y nos dirija en el camino correcto. La oración también nos ayuda a cultivar las virtudes cristianas. En Gálatas 5:22 al 23, se nos habla del fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Estos frutos no surgen de la noche a la mañana, sino que se desarrollan a través de una vida de oración y dependencia de Dios. La oración nos permite estar en contacto continuo con el Espíritu Santo, quien obra en nosotros para producir estos frutos. La perseverancia en la oración también fortalece nuestra fe. Lucas 18:1 nos anima a orar siempre y no desmayar. Esta persistencia no solo muestra nuestra confianza en la fidelidad de Dios, sino que también nos ayuda a enfrentar las pruebas con valentía y esperanza. A través de la oración, aprendemos a confiar en los tiempos de Dios y a descansar en su promesa de que todas las cosas trabajan juntas para bien para aquellos que lo aman. Además, la oración nos equipa para el servicio. Al buscar la voluntad de Dios, nos volvemos más sensibles a las necesidades de los demás y más dispuestos a actuar en amor y compasión. Isaías 6:8 muestra la respuesta del profeta a la llamada de Dios: aquí estoy, envíame a mí. De manera similar, a través de la oración, nos disponemos a ser instrumentos en las manos de Dios, listos para servir en cualquier capacidad que Él nos llame. En la vida del creyente, la oración también ofrece momentos de reflexión y meditación en la palabra de Dios. Al combinar la lectura bíblica con la oración, permitimos que las Escrituras hablen a nuestro corazón y nos transformen. El Salmo 119, 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera a mi camino. La oración ilumina nuestro entendimiento y nos ayuda a aplicar las enseñanzas bíblicas en nuestra vida diaria. La oración es esencial para nuestro crecimiento espiritual. Nos acerca a Dios,
nos proporciona sabiduría y discernimiento, cultiva virtudes cristianas, fortalece nuestra fe, nos equipa para el servicio y nos ayuda a meditar en la palabra de Dios. Es a través de una vida de oración constante y ferviente que experimentamos una transformación continua, creciendo cada día más en la semejanza de Cristo. La Biblia está repleta de ejemplos poderosos y lecciones profundas sobre la oración. A través de las Escrituras, vemos cómo la oración ha sido una práctica central en la vida de muchos personajes bíblicos y cómo Dios ha respondido a sus oraciones de maneras notables. Estos relatos no solo nos inspiran, sino que también nos enseñan principios fundamentales sobre cómo orar y qué esperar de nuestras oraciones. Uno de los ejemplos más notables es el de Daniel. En el libro de Daniel, encontramos a un hombre de profunda fe y devoción a Dios. Daniel 6:10 nos muestra su compromiso con la oración, incluso ante el decreto del rey que prohibía orar a cualquier dios o humano, excepto al rey mismo. Daniel continuó orando 3 veces al día, arrodillándose y dando gracias a su Dios. Esta consistencia y fidelidad en la oración no solo lo fortalecieron, sino que también llevaron a un testimonio poderoso del poder de Dios cuando fue rescatado del foso de los leones. Otro ejemplo significativo es el de Ana, la madre de Samuel. En 1 Samuel 1, leemos acerca de su profunda angustia y su ferviente oración pidiendo un hijo. Ana oró con tal intensidad y sinceridad que el sacerdote Elí inicialmente pensó que estaba ebria. Sin embargo, Dios escuchó su oración y le concedió un hijo, a quien dedicó al servicio de Dios. La historia de Ana nos enseña la importancia de la sinceridad y la persistencia en la oración, así como la disposición a cumplir nuestras promesas a Dios. El rey David también ofrece múltiples ejemplos de oración en los Salmos. Sus oraciones abarcan una amplia gama de emociones y situaciones, desde alabanzas exuberantes hasta lamentos profundos. En el Salmo 51, David expresa su arrepentimiento por sus pecados y su deseo de ser purificado por Dios. Este salmo es una lección poderosa sobre la importancia de la confesión y el arrepentimiento en nuestra vida de oración. Nos muestra que podemos acercarnos a Dios con honestidad, reconociendo nuestras fallas y buscando su misericordia. El profeta Elías también es un ejemplo impresionante de la efectividad de la oración ferviente. En 1 Reyes 18, Elías ora para que Dios muestre su poder frente a los profetas de Baal. Su oración es contestada de manera dramática cuando Dios envía fuego del cielo para consumir el sacrificio, demostrando que Él es el Dios verdadero. Más tarde, en Santiago 5, 17-18, se nos recuerda que Elías era un hombre como nosotros, pero oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra durante 3 años y 6 meses. Luego oró nuevamente, y el cielo dio lluvia. Este relato nos anima a orar con fe y confianza en el poder de Dios para obrar de maneras sorprendentes. En el Nuevo Testamento, encontramos a Jesús como el máximo ejemplo de vida de oración. Jesús oraba con regularidad, buscando momentos de soledad para estar en comunión con su Padre. En Lucas 5:16, se nos dice que Jesús se retiraba a lugares solitarios y oraba. Antes de tomar decisiones importantes, como la elección de sus discípulos, y en momentos de gran angustia, como en el jardín de Getsemaní, Jesús oraba fervientemente. Su ejemplo nos enseña la importancia de buscar a Dios en todas las circunstancias y de depender completamente de su guía y fortaleza. El apóstol Pablo también enfatiza la importancia de la oración en sus epístolas. En 1 Tesalonicenses 5:17, exhorta a los creyentes a orar sin cesar. Pablo mismo oraba constantemente por las iglesias y por los creyentes, pidiendo que Dios los fortaleciera, los guiara y los llenara de sabiduría. Sus oraciones, registradas en sus cartas,
nos muestran cómo interceder por otros y cómo expresar nuestras necesidades y gratitud a Dios. Estos ejemplos bíblicos nos ofrecen lecciones valiosas sobre la oración. Nos enseñan la importancia de la persistencia, la sinceridad, la fe, la confesión y la intercesión. A través de sus experiencias, vemos cómo Dios responde a las oraciones de maneras poderosas y transformadoras. Estos relatos nos animan a orar con confianza, sabiendo que Dios escucha nuestras oraciones y obra en nuestras vidas de acuerdo a su voluntad. La Biblia nos proporciona una rica colección de ejemplos y lecciones sobre la oración. A través de las vidas de Daniel, Ana, David, Elías, Jesús y Pablo, aprendemos cómo orar con devoción, fe y sinceridad. Estos relatos nos inspiran a hacer de la oración una parte central de nuestra vida cristiana, confiando en que Dios escucha y responde a nuestras oraciones. La oración en comunidad es una práctica poderosa que fortalece y une a los creyentes. En la iglesia primitiva, como se describe en el libro de Hechos, la oración en conjunto fue una parte fundamental de la vida de los primeros cristianos. Hechos 2:42 nos dice que se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Esta práctica no solo los unía en propósito y fe, sino que también les proporcionaba fortaleza y dirección en momentos de desafío. Orar en comunidad crea un sentido profundo de unidad entre los creyentes. Cuando nos reunimos para orar, compartimos nuestras cargas y alegrías, fortaleciendo los lazos de amor y apoyo mutuo. En Mateo 18:20, Jesús dice, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esta promesa nos asegura que la presencia de Jesús está con nosotros cuando nos reunimos en su nombre para orar, y su presencia trae consuelo, paz y fortaleza. Además, la oración comunitaria tiene un efecto multiplicador. En Deuteronomio 32 horas y 30 minutos, se menciona que uno solo puede perseguir a 1000, pero 2 pueden hacer huir a 10.000. Esta metáfora ilustra cómo nuestras oraciones se fortalecen cuando nos unimos con otros. Nuestras peticiones se amplifican y el poder de nuestra oración se incrementa cuando oramos juntos. Esto es especialmente importante en tiempos de crisis o desafíos, cuando la fe y la fortaleza del grupo pueden sostener a aquellos que están luchando. Un ejemplo claro de esto se encuentra en Hechos 12, cuando Pedro fue encarcelado. La iglesia se reunió para orar fervientemente por él, y como resultado, un ángel del Señor lo liberó milagrosamente de la prisión. Este relato no solo muestra el poder de la oración comunitaria, sino que también nos enseña la importancia de interceder por otros en momentos de necesidad. La oración en comunidad puede traer liberación, sanidad y milagros, ya que Dios responde al clamor unificado de su pueblo. La oración en comunidad también nos ayuda a rendirnos cuentas mutuamente. Santiago 5:16 nos insta a confesarnos nuestros pecados unos a otros y a orar unos por otros para que seamos sanados. Este acto de confesión y oración mutua crea un ambiente de transparencia y apoyo, donde los creyentes pueden encontrar sanidad y restauración. La oración comunitaria nos permite ser honestos sobre nuestras luchas y recibir el aliento y la fortaleza necesarios para superarlas. Además, la oración en comunidad nos prepara para la misión y el servicio. En Hechos 13:2 al 3, mientras la iglesia en Antioquía oraba y ayunaba, el Espíritu Santo les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los había llamado. Después de orar y ayunar, les impusieron las manos y los enviaron. Este ejemplo muestra cómo la oración en comunidad puede ser un medio para discernir la voluntad de Dios y ser comisionados para su obra. A través de la oración, recibimos dirección y unción para cumplir con la misión que Dios nos ha encomendado. La oración en comunidad también fortalece nuestra fe colectiva.
Cuando vemos cómo Dios responde a nuestras oraciones conjuntas, nuestra fe se incrementa y nos animamos unos a otros en el Señor. En Hechos 4:31, después de que los creyentes oraron, el lugar donde estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban la palabra de Dios con valentía. Esta experiencia fortaleció su fe y les dio el coraje para continuar proclamando el Evangelio a pesar de la oposición. La oración en comunidad es una práctica vital que fortalece y une a los creyentes. Nos proporciona fortaleza, dirección, sanidad y unidad. Al orar juntos, experimentamos la presencia de Jesús, amplificamos nuestras peticiones y nos preparamos para la misión y el servicio. La oración comunitaria nos ayuda a rendirnos cuentas mutuamente y a fortalecer nuestra fe colectiva. La oración es especialmente vital en tiempos de prueba y adversidad. En momentos de crisis, la oración se convierte en nuestro refugio y fortaleza, permitiéndonos enfrentar los desafíos con fe y esperanza. A lo largo de la Biblia, encontramos numerosos ejemplos de cómo la oración ha sido una fuente de consuelo y fortaleza para los creyentes en tiempos difíciles. Uno de los ejemplos más poderosos es el de Job. A pesar de perder todo lo que tenía, Job mantuvo su integridad y su fe en Dios a través de la oración. En Job 1:20-22, vemos su respuesta inicial a la tragedia: se postró en tierra y adoró a Dios, diciendo, desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. A lo largo del libro, Job dialoga con Dios, expresando su dolor y su confusión, pero también su esperanza y confianza en la justicia de Dios. La oración de Job nos enseña la importancia de mantenernos fieles a Dios y buscar su consuelo en medio del sufrimiento. Otro ejemplo significativo es el del rey Ezequías. En 2 Reyes 19, cuando Jerusalén estaba bajo la amenaza del rey asirio Sennacherib, Ezequías se volvió a Dios en oración. Extendió la carta de amenaza del enemigo ante el Señor en el templo y oró fervientemente pidiendo ayuda. Dios respondió a su oración enviando un ángel que destruyó el campamento asirio, salvando a Jerusalén de la destrucción. Este relato nos muestra que, en momentos de amenaza y desesperación, podemos clamar a Dios, confiando en que Él es capaz de intervenir de manera poderosa y salvarnos. La vida del apóstol Pablo también nos ofrece ejemplos de oración en tiempos de adversidad. En 2 Corintios 12:7-10, Pablo habla de un aguijón en la carne, una aflicción que le causaba gran sufrimiento. Aunque pidió al Señor 3 veces que se lo quitara, Dios le respondió, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. A través de esta experiencia, Pablo aprendió a depender completamente de la gracia de Dios, encontrando fortaleza en su debilidad. Este pasaje nos enseña que, a veces, Dios no quita nuestras pruebas, pero nos da la gracia suficiente para soportarlas y aprender de ellas. En los Salmos, encontramos muchas oraciones que expresan clamor y lamento en tiempos de dificultad. El Salmo 22, por ejemplo, comienza con un grito de desesperación: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Sin embargo, a medida que el salmista continúa orando, su enfoque cambia a la confianza en Dios, recordando sus obras pasadas y afirmando su fe en su salvación. Los salmos nos enseñan que es válido expresar nuestras emociones más profundas a Dios en oración y que, al hacerlo, podemos encontrar consuelo y renovación en su presencia. Jesús mismo nos dio el ejemplo definitivo de oración en tiempos de prueba en el jardín de Getsemaní. En Lucas 22:42-44, vemos a Jesús orando fervientemente antes de su arresto y crucifixión, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En su angustia,
oró con más fervor, y su sudor era como grandes gotas de sangre cayendo a tierra. Jesús nos muestra que en los momentos más oscuros, podemos acercarnos a Dios con nuestras luchas, buscando su voluntad y recibiendo la fortaleza necesaria para enfrentar lo que venga. La oración en tiempos de prueba no solo nos ayuda a sobrellevar el dolor, sino que también puede traer milagros y liberación. En Hechos 16, 25 al 26, encontramos a Pablo y Silas en la cárcel, orando y cantando himnos a Dios. A medianoche, un terremoto sacudió la prisión, abriendo las puertas y desatando las cadenas de todos los prisioneros. Este milagro no solo los liberó físicamente, sino que también llevó a la conversión del carcelero y su familia. Este relato nos recuerda que Dios puede obrar de manera extraordinaria en respuesta a nuestras oraciones en tiempos de adversidad. La oración es un recurso invaluable en tiempos de prueba y adversidad. Nos permite buscar consuelo, fortaleza y dirección en Dios, expresando nuestras emociones y confiando en su intervención. A través de ejemplos bíblicos como Job, Ezequías, Pablo, los salmistas y Jesús, aprendemos que la oración en momentos de crisis nos sostiene y nos transforma, permitiéndonos enfrentar los desafíos con fe y esperanza. La oración es una herramienta poderosa y esencial en la vida cristiana. A través de ella, nos comunicamos con Dios, crecemos espiritualmente, encontramos fuerza en comunidad, y somos sostenidos en tiempos de prueba. Los testimonios de transformación nos recuerdan que Dios escucha y responde a nuestras oraciones de maneras asombrosas. Que esta exploración te inspire a hacer de la oración una parte central de tu vida diaria, confiando en que Dios obra de maneras maravillosas en respuesta a nuestras oraciones fervientes y sinceras. Gracias por acompañarnos en una cápsula más. Si quieres escuchar más videos como este, comenta. Y cuéntanos cuál es tu tema de la Biblia favorito, o sobre cuál quisieras conocer. Únete a nuestra comunidad, donde la fe se mezcla con la sabiduría para crear un espacio de crecimiento personal y espiritual. Suscríbete ahora para recibir tu dosis diaria de inspiración y sabiduría. Cada cápsula es una oportunidad para alimentar tu fe y nutrir tu mente. Que la paz de Dios esté siempre en nuestros corazones, bendiciones y nos vemos en el siguiente video.